Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la Audiencia General del Santo Padre Francisco correspondiente a este miércoles 18 de septiembre. Los saluda María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con los demás integrantes de nuestra redacción. El viaje apostólico a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur es el tema al que el Papa se referirá esta mañana a pocos días de su regreso. Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Bien, el Papa acaba de dar comienzo a la audiencia general que introdujo con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. È bello vedere quando l'amore ci porta avanti per Es hermoso ver fare una nuova famiglia. cuando el amor nos lleva adelante Per ringraziare il Signore. para hacer una nueva familia, como estos dos jóvenes. Che ho compiuto in Asia e Oceania. Hoy les hablaré del viaje Viaggio apostolico, que realicé non è un viaggio di turismo, a Asia y a Oceanía. per portare la parola del Un viaje Signore, apostólico, que no es un viaje de per conoscere il turismo. Signore, anche per conoscere l'anima dei popoli. Un viaje para llevar el Evangelio, para conocer el alma del pueblo. Fue Pablo VI, en 1970, el primer papa que voló al encuentro del sol naciente, visitando largamente Filipinas y Australia, pero también haciendo escala en varios países asiáticos. Y aquel fue un viaje memorable. San Juan XXIII fue el primer papa que salió, lo hizo en tren a salir del Vaticano. Un viaje memorable. También en esto intenté seguir su ejemplo, pero con algunos años más que él, el Papa se refiere a Pablo VI, me limité a 4 países: Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Doy gracias al Señor que me permitió, como Papa, hacer lo que no pude como joven jesuita. La primera reflexión que surge espontáneamente es que al pensar en la Iglesia seguimos siendo demasiados eurocéntricos, o como se suele decir, occidentales. En realidad la Iglesia es mucho más grande, y también me permito decir que la Iglesia es mucho más viva. Lo experimenté con emoción cuando conocí esas comunidades, escuchando los testimonios de sacerdotes, laicos, especialmente catequistas, que son los que llevan adelante, que no hacen proselitismo, sino que la Iglesia crece por atracción. En Indonesia, los cristianos son aproximadamente el 10% y los católicos el 3%.
Pero lo que encontré fue una iglesia viva, capaz de vivir y transmitir el Evangelio en un país que tiene una cultura muy noble, proclive a armonizar la diversidad y que al mismo tiempo cuenta con la mayor presencia de musulmanes del mundo. En ese contexto tuve la confirmación de cómo la compasión es el camino por el que los cristianos pueden y deben caminar para dar testimonio de Cristo y encontrarse al mismo tiempo con las grandes tradiciones religiosas y culturales. No olvidemos las tres características del Señor: cercanía, misericordia y compasión. Fe, fraternidad, compasión fue el lema de la visita a Indonesia. Con estas palabras, el Evangelio entra cada día concretamente en la vida de ese pueblo, acogiéndolo y dándole la gracia de Jesús muerto y resucitado. Estas palabras son como un puente, como el pasaje subterráneo que une la Catedral de Yakarta con la mezquita más grande de Asia. Allí vi que la fraternidad es el futuro, es la respuesta a la anticivilidad, a las tramas del odio y la guerra. La bellezza di una chiesa missionaria in uscita l'ho ritrovata in Papua Nuova Guinea. Encontré la belleza de una iglesia misionera en salida en Papúa Nueva Guinea, un archipiélago que se extiende hacia la inmensidad del Océano Pacífico. Allí las diferentes etnias hablan más de 800 lenguas. Un entorno ideal para el Espíritu Santo, al que le encanta hacer resonar el mensaje del amor en la sinfonía de los lenguajes. No es uniformidad, es armonía. Es el patrono, el jefe de la armonía, el Espíritu Santo. Allí de manera especial los protagonistas fueron y siguen siendo los misioneros y los catequistas. Me alegró el corazón poder pasar algún tiempo con los misioneros y catequistas de hoy. Me conmovió escuchar las canciones y la música de los jóvenes. En ellos vi un nuevo futuro, sin violencia tribal, sin dependencia, sin colonialismo ideológico y económico, un futuro de fraternidad y de cuidado del maravilloso ambiente natural. Papúa Nueva Guinea puede ser un laboratorio de este modelo de desarrollo integral, animado por el fermento del Evangelio, porque no hay humanidad nueva sin hombres y mujeres nuevos, y esto solo lo hace el Señor. La mia visita a Vanimo, dove i missionari sono tra la foresta e il mare. El Papa se refiere a su visita a los misioneros en Vanimo, donde el trabajo lo realizan entre la selva y el mar, en sitios muy escondidos allí. La fuerza de promoción humana y social del mensaje cristiano destaca de forma particular en la historia de Timor Oriental. Allí la Iglesia ha compartido el proceso de independencia con todo el pueblo, orientándolo siempre hacia la paz y la reconciliación. No se trata de una ideologización de la fe, no. Es la fe la que se hace cultura y al mismo tiempo la ilumina, la purifica y la eleva. Por eso relancé la fructífera relación entre fe y cultura, en la que ya se había centrado San Juan Pablo II en su visita.
La fede va inculturata. La fe E le culture debe ser vanno inculturalizada. Fede e cultura. Fe y cultura. Ma soprattutto io sono stato colpito dalla bellezza di quel popolo. Sobre todo me impresionó la belleza de aquel pueblo. Gioioso, Un pueblo un popolo probado pero saggio nella alegre. sofferenza, Un pueblo sabio en el popolo che non sufrimiento. solo genera tanti bambini, ma c'era Que un mare genera di muchos bambini, bambinos, muchos niños. che non solo genera tanti bambini, ma insegna loro a Un pueblo que no sorridere. solo genera muchos niños, Non dimenticherò sino que les mai enseña a il sonreír. sorriso dei bambini di quella patria, di quella regione. La sonrisa de los niños Sorridono sempre i de bambini, aquella región e ne sono tanti. sonríen siempre y son muchos. Insegna loro a sorridere quella fede. E questo è una garanzia. Con la fe se les enseña a sonreír. Insomma, a Timor Orientale Y esto es una garantía para el futuro. En resumen, en Timor Oriental vi a la juventud de la iglesia, familias, niños, jóvenes. Io vorrei dire, senza esagerare, ho respirato aria di primavera. Quisiera decir sin exagerar que respiré aire de primavera. La última etapa de este viaje fue Singapur, un país muy diferente, una ciudad-estado modernísima, el polo económico y financiero de Asia y más allá. Los cristianos allí son una minoría, pero siguen formando una iglesia viva, comprometida a generar armonía y fraternidad entre las diversas etnias, culturas y religiones. Incluso en la rica Singapur existen los pequeños que siguen el Evangelio y que se convierten en sal y luz, testigos de una esperanza más grande de aquella que los beneficios económicos pueden garantizar. Agradezco a Dios por el don de este viaje. Me han recibido con tanto amor, con tanto calor. Agradezco también a los gobernantes que ayudaron mucho mi visita sin problemas. Doy gracias a Dios por el don de este viaje. Y renuevo mi gratitud a todos. Que Dios bendiga a los pueblos que he encontrado y los guíe por el camino de la paz y de la fraternidad. Los saludo a todos, dijo el Papa. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes algunas vivencias del viaje apostólico que realicé en Asia y Oceanía. Allí me encontré con comunidades que dan testimonio de una iglesia en salida, una iglesia viva y alegre. En Indonesia pude ver cómo la fe, la fraternidad y la compasión son el camino para anunciar a Cristo y establecer puentes con las grandes tradiciones religiosas y culturales. En Papúa Nueva Guinea fui testigo de la gran labor de los misioneros y catequistas. Con la fuerza del Espíritu Santo transmiten la alegría del Evangelio a grupos étnicos que hablan más de 800 lenguas. Quiero recordar de alguna manera a los misioneros de Banimo que están entre el mar y la selva, que continuamente están entrando en la selva para llegar a las tribus más lejanas. En Timor Oriental, la Iglesia es un instrumento de paz y reconciliación, llamada a promover la relación entre fe y cultura. Es un pueblo joven que, aún poblado por el sufrimiento, no deja de sonreír. Era muy hermoso ver la sonrisa de los niños. La última etapa del viaje fue Singapur, un país moderno, próspero, donde los cristianos constituyen una minoría,
pero que son sal y luz, testimoniando que hay una esperanza mucho más grande de aquella que los beneficios económicos puedan ofrecer. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Agradezco al Señor por el don de la visita a Asia y Oceanía, así como a todas las personas que me han acompañado con su oración. También renuevo mi gratitud a las autoridades y a las iglesias locales que me han acogido con tanto entusiasmo. Que Jesús los bendiga, los guíe por caminos de paz y fraternidad, y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. En estos días, sono battute sull'Europa centro-orientale forti piogge torrenziali. fuertes lluvias torrenciales se abatieron sobre Europa, una parte de Europa, Austria, Romania, República Checa y Polonia República devono Checa, far fronte ai tragici disagi Polonia, provocati dalle están inondazioni. afrontando Assicuro los a tutti problemas que ha provocado esta situación. la mia vicinanza, Aseguro mi pregando cercanía specialmente per quanti hanno perso a la las vita poblaciones, e per i rezo loro especialmente familiari. por quienes han Ringrazio e perdido incoraggio le comunità la vida cattoliche y locali por sus e gli altri familiares. organismi di volontariato per gli aiuti e il soccorso che Animo stanno a las personas portando. que se dedican al voluntariado y al Sabato socorro. prossimo, 21 settembre, si celebra la giornata mondiale dell'Alzheimer. Se celebra hoy la Affinché la scienza Jornada medica Mundial possa offrire contra el presto Alzheimer, prospettive di cura per questa malattia e perché si attivi y el Papa anima a la ciencia que se encuentren perspectivas para hacer frente a esta enfermedad por parte de la ciencia. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. Saludo en particular, de modo especial, al Congreso de los Abades de la Confederación Benedictina, a la vez que deseo buen trabajo al nuevo abad. Abad presidente elegido en estos días. Animo a todos a comprometerse con celo caritativo y misionero para que el espíritu benedictino sea cada vez más relevante en el mundo. Después saludo a los laicos carmelitas y los exhorto a hacer fermento del Evangelio, llegando especialmente a los más vulnerables para convertirse en signo de una iglesia en salida. Mi cordial saludo se dirige también a los participantes en el Congreso de la Sociedad Europea de Cirugía Cráneo-Maxilofacial, al grupo del Palio de San Miguel, de Bastia Umbra, a los militares procedentes de las Marcas de Trani y de Roma Cecchignola, a la parroquia del Santísimo Salvador de Cava de Tirreni, con el deseo de que su estancia en la ciudad eterna refuerce en cada uno el compromiso de solidaridad cristiana en los distintos ambientes en los que trabajan. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Al comienzo de un nuevo año escolar, invito especialmente a los jóvenes, a los estudiantes del Instituto Cristo Rey de Roma, a vivir el compromiso del estudio como una oportunidad para desarrollar los talentos que el Señor les ha confiado para el bien de todos. Que la Virgen de los Dolores, a quien recordamos hace unos días en la liturgia, los ayude, queridos enfermos y ancianos, a captar en el sufrimiento y en las dificultades la llamada a hacer de su existencia una misión para la salvación de los hermanos, y los sostenga, queridos recién casados, son tantos hoy, en la aceptación de sus cruces cotidianas como ocasión de crecimiento y purificación de su amor.
preghiamo per la pace, Recemos por la paz, queridos hermanos y hermanas. che la guerra è una sconfitta. La guerra es un fracaso. Non dimentichiamo la Palestina, Israele. No nos olvidemos de Palestina, Israel. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina. No nos olvidemos de la martirizada Ucrania, del Myanmar E tanti posti dove ci sono guerre. y de tantos lugares donde hay guerras. Che il Signore ci dia a tutti un Que el cuore Señor che cerca la pace e sconfiggere la guerra che sempre Que el Señor nos ayude a vencer la guerra y a obtener la paz. Y ahora mi bendición para todos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc erusque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.